Muy, un saludo a todos. Vamos a iniciar eh, esta etapa tan importante de nuestra historia boliviana que tiene que ver con los gobiernos militares. No hace mucho he escuchado algunas voces a nivel de nuestro país explicando que preferían una dictadura militar o un gobierno de militares frente a toda esta crisis política que se ha desatado este año 2020. Sin embargo, creo que es importante para nosotros que estamos llevando este tema en este contenido, poder comprender qué supuso el proceso de gobiernos militares en Bolivia y cuán importante es que valoremos la democracia como ciudadanos, como personas. Muy brevemente quisiera explicar esta etapa que ha sido, creo, desde mi punto de vista, una de las etapas más negras de nuestra historia boliviana, por el significado que ha tenido de desconocimiento de los derechos humanos principalmente. El atentado a la vida, el atentado a la libertad de expresión, a la libertad de circulación, a la libertad en general. Creo que todo ciudadano merece pensar, actuar y movilizarse libremente, considerando el derecho de los demás. Bueno, quisiera explicar y empezar diciendo que después del gobierno de Juan José Torres, quien estuvo gobernando como un gobierno caudillista y obviamente militar, sin embargo, a pesar de las buenas obras que hizo a nivel de la población, porque fue un gobierno populista, nacionalizando las minas, reponiendo salarios, expulsando al cuerpo de paz norteamericano y generando una serie de ingresos adicionales a los trabajadores. Estas reformas económicas no fueron del agrado de muchos ciudadanos, y de ahí que Juan José Torres es derrocado por uno de los gobiernos de dictadura más fuertes que ha tenido nuestro país, y se trata del gobierno de Hugo Banzer Suárez. Este golpe militar se llevó a cabo el 21 de agosto de 1971 y las imágenes creo que hablan por sí mismas. Fue un gobierno donde prácticamente prohibió la acción sindical, ilegalizó a los partidos políticos, militarizó los centros mineros y suspendió todos los derechos civiles. El lema de Banzer fue orden, paz, trabajo, pero un orden que atentaba contra la vida. En esta etapa se da una serie de desapariciones de dirigentes, de personas, de jóvenes que estaban en contra, obviamente, de la dictadura bancerista. Fue una etapa bastante cruenta a nivel general. Banzer fue dictador por 7 años y aunque hubo una aparente prosperidad económica, fue a raíz de la, la apertura al narcotráfico, la elevación de los precios internacionales de la materia prima como el estaño y el petróleo y una gran deuda externa que asumió en esta etapa. Se dice que la construcción de uno de los vidrios Ray-Ban de una piscina pública que se construyó en La Paz y todo lo que es la el camino entre que une La Paz y el Alto fueron las obras más costosas de la historia de Bolivia. Obviamente no por lo lujosas, sino por el dinero que se lamentablemente desvió como pretexto de estas obras. Esta dictadura fue muy cruenta y a la caída de Banzer
porque Banzer fue derrocado obviamente por movimientos sociales y todo, tendría que haber asumido un gobierno democrático. Sin embargo, tardaría todavía bastantes años en llegar a la democracia, porque después de esta pugna entre quién asumía el poder, lamentablemente después de estos fatales 8 años, más bien de estos 7 años de Banzer, Bolivia vive todavía 8 años de una sucesión militar bastante entorpecida, bastante atropellada. Empezamos con Juan Peredas Boom, que fue candidato a la presidencia en 1978, justo cuando Banzer sale del poder, pero lamentablemente hay toda una condena y una denuncia porque las elecciones habían sido fraudulentas y lamentablemente inmediatamente después de las elecciones, a los 2 días, Juan Veredas Boom da un golpe de Estado, ¿no? Y este proceso fue bastante cortísimo, apenas fueron 3 meses, porque Juan Pereira, después de dar el golpe de Estado, fue derrocado por el general Padilla, ¿no? David Padilla Arancibia, después del 24 de noviembre, gobierna hasta el 8 de agosto del 79, del 78 al 79, prácticamente casi un año, ¿no? Se sublevó derrocando al anterior gobierno, que era de Peredas Boom, con el pretexto de que el mandatario no cumplía su compromiso de convocar a las elecciones. Sin embargo, fue una dictadura manipulada por Banzer también, ¿no? Y en su presidencia, lamentablemente, no se concretó mucho, pero sí se llevaron a cabo otra vez unas elecciones, y este fue el primer militar que en 13 años le entrega el mando a un presidente constitucional, convirtiéndose en líder de un grupo de militares orientados a devolverle al país esto, ¿no? Se le entrega a Walter Guevara Arce el gobierno, Walter Guevara había sido designado por el Congreso como presidente interino y supuestamente el mandato tendría que llegar a ejercerse para convocar a elecciones, pero Walter Guevara Arce lamentablemente también fue derrocado el 1 de noviembre de 1979 por Natush Bush, ¿no? Entonces, de agosto a noviembre, su gobierno es otra vez atropellado por otra dictadura y lamentablemente las dictaduras nunca fueron diplomáticas ni legales. Fue un golpe de Estado, se caracteriza por la violencia, la toma del poder por la violencia, ¿no? Entonces, Walter Guevara sale exiliado del país y lamentablemente es un proceso que supone otra vez el retorno a lo que fue el periodo de dictaduras. Después de Walter Guevara Arce, le sucede al gobierno Alberto Natush Bush por este golpe de Estado, ¿no? Pero este gobierno apenas dura 16 días. Alberto Natush, obviamente, después de haber festejado 16 días de haber asumido el poder, lamentablemente una junta militar del alto mando lo derrocan a este presidente y le dan el gobierno a la primera mujer presidente de nuestra historia, que fuera Lidia Gayler Tejada. La presidenta Lidia Gayler ahí, bueno, ella tenía también la función de convocar a elecciones, asume el poder el 16 de noviembre del 79 y el 17 de julio, sin embargo, de 1980, ya con miras a imponer lo que debería ser el gobierno democrático, lamentablemente Lidia Gayler Tejada es obligada a través de un golpe de Estado súper sangriento a volver a entregar el gobierno a Luis García Meza, ¿no?
Luis García Meza derroca a Lydia Gayler el 17 de julio de 1980, interrumpiendo el proceso democrático. El gobierno de Luis García Meza fue uno de los gobiernos más sangrientos de la historia. Eh, Obviamente es porque él no quería que retorne la democracia. Luis García Meza fue un gobierno que persiguió a los mineros, se generaron las masacres más cruentas de la historia en su gobierno. Puedo dar como testimonio el hecho de haber vivido yo como niña la persecución con mi familia y la matanza en el centro minero de Huanuni y la cantidad de muertos por día que solían haber entre niños, ancianos, hombres. Fue un gobierno bastante sangriento. Luis García Meza gobernó un año, fue comandante de las Fuerzas Armadas, habiendo derrocado a Lydia Gayler, y lamentablemente fue un gobierno perseguidor, sometedor de todas las libertades en ese momento, ¿no? Pero se ve obligado a renunciar y dejar el poder a una junta gobernada por 3 militares, y estos 3 militares por fin convocan o eligen a Celso Torrelio Villa, que sería quien a partir de ese año convoque a las elecciones. O sea, fue un proceso atropellado, eh, bastante cruel. Y luego Celso Torrelio Villa, a partir de este proceso de elegir presidente, por fin definen la elección de el 1982 con el presidente Hernán Siles Suazo. Sin embargo, ya fue una etapa muy tardía para el país porque ya Bolivia estaba tan herida, tan sometida, tan saqueada. Fue una etapa, la época de la UDP, donde gobierna Hernán Siles Suazo, del 82 al 85 fue de crisis social, económica, política, fue la etapa de la hiperinflación, y Hernán Siles prácticamente tuvo que renunciar por la crisis que se desencadenó en este entonces. Llegamos a un proceso, a un porcentaje del 27.000% de hiperinflación. Fue la etapa de la relocalización, se destruyó el poder adquisitivo del salario y fue una sucesión de pobreza total en Bolivia. Pero creo yo que ha sido producto de este periodo anterior de gobiernos militares que prácticamente sometieron a nuestro país a una de las pobrezas más críticas, de las que hasta ahora creo que no podemos salir. En conclusión, yo puedo decir que el régimen militar fue una de las etapas más malas, más críticas, más funestas de nuestra historia, principalmente por el desconocimiento a los derechos ciudadanos, desconocimiento a las libertades, desconocimiento al derecho a la vida principalmente, a la libertad de pensamiento. Se generaron los periodos más grandes de narcotráfico, de corrupción, y obviamente la Bolivia que nosotros queremos estuvo sometida mucho tiempo por esto. Así que es importante reflexionar y considerar lo importante que es tener una democracia vigente. Muchas gracias.